Benita Castro, soy psicóloga y psicoterapeuta y, y hoy día los voy a acompañar para comentar a partir de mi experiencia, a partir de mi trabajo como psicoterapeuta y como psicóloga, para poder contribuir con mis reflexiones sobre el caso que nos ha escrito hoy día Benito, ¿sí? Le agradezco de antemano a Benito. Benito, te agradezco muchísimo por la carta que nos has escrito. Eh, y así mismo, ¿no? Bienvenidas todas las cartas de ustedes y también les agradecemos por la confianza que nos tienen y por la apertura de ustedes mismos para poder contar algo íntimo, algo profundo, muy personal, pero que uno empieza a desanudar el dolor, la rabia, la incertidumbre, la cólera, la desesperanza, todo esto que nos traen los conflictos actuales o acumulados a lo largo del tiempo, uno empieza a desanudarlos hablándolos, expresándolos, contándolos, ¿no? Muchas veces la vergüenza y la culpa son el peor bloqueo que existe, ¿no? Y donde uno se va aislando, donde uno se va sintiendo más sola, más aislada, más culpable, con más vergüenza, con más miedo. No. Ahora, es importante también comunicar los problemas a personas muy cercanas, muy íntimas, muy cercanas, y por supuesto a nosotros profesionales de la salud mental y emocional, ¿sí? Todo problema tiene solución, toda dificultad se puede tratar. Varía el tratamiento dependiendo del problema. El tratamiento puede ser farmacológico, puede ser psicoterapéutico, puede ser con una terapia de una vez por semana, de dos, terapia grupal, etcétera, etcétera. Hay muchas modalidades, ¿no? Y diferentes tipos de terapia también. Todo se puede solucionar, todo se puede entender, entender y comprender, y en ese viaje de entender el problema vamos ordenando nuestro mundo interno, vamos reflexionando, etcétera. ¿Sí? Muy bien, entonces de esta manera voy a continuar y voy a leer lo que nos escribe Benito de manera muy amable. Otra vez te agradezco, Benito, por la carta y les leo. Benito dice, tengo 45 años, tengo Parkinson y mis hijos que tienen 18 años, y tengo dos hijos de 18 años y de 14 años. Ellos no me valoran, dicen que soy un mal padre. No tengo paciencia, pero yo me controlo. No exploto como antes. Soy el tercer hijo, tengo 4 hermanos y un hermano. El mayor es varón. Mi papá y mi mamá peleaban verbal y físicamente. Me castigaban físicamente con soga cuando no podía hacer las matemáticas. A todos nos pegaban. Yo discutía más con mi papá por defender a mis hermanos. Casi le pego a mi papá por pegar a mi mamá. Cuando era niño, mi papá se iba por 6 meses y volvía. Me sentía vacío cuando él no estaba. Cuando tenía 10 años, mi hermano mayor de 13 años murió porque yo le arrojé un mechero con gasolina. Ese día mi papá llegó y le echó la culpa a mi madre y le pegó. Lloré mucho. Con mi hermano mayor me llevaba mejor, con este hermano que falleció. Hasta hace 2 años no podía dormir porque tenía mucho miedo. Entonces decidí volver a la iglesia y bautizarme. Desde entonces ya duermo con tranquilidad. Bueno, es un caso, como todos los casos, complicado, como todos los casos, doloroso, difícil. Complicado no quiero decir porque no tenga solución, porque todo, como ya he expresado, todos los problemas tienen soluciones. Pero hay mucho componente, ¿no? Componente violento, ¿no? Violento, de una infancia de violencia física, de padres que se pegan, que se insultan, de muerte, de una enfermedad degenerativa como es el Parkinson.
Pero bueno, vamos a empezar a pensar, a reflexionar, a no quedarnos con una sazón de cierta desesperanza, ¿no? Porque, claro, lo primero que yo siento al leer esto es tristeza también, pena, dolor, ¿no? Sin embargo, no nos podemos eh, contaminar por quedarnos en la pena y en la tristeza, y más bien hay que pensar y hay que aportar algo, ¿no? Entonces, Benito tiene 45 años y sufre de Parkinson, tiene esta enfermedad. Eh, digamos que en mi conocimiento es relativamente joven Benito para tener Parkinson, ¿no? El Parkinson es una enfermedad, sí, que suele ocurrir en edades más avanzadas, a partir de los 70 años, por ahí, ¿no? Y por supuesto que esta enfermedad no tiene que imposibilitar a la persona, no tiene que, ojo, importante Benito, esta enfermedad no, no aísla ni condena a la persona a, a, la, a no funcionar. Sí, esta enfermedad tratada, medicada, por supuesto que permite a la persona que siga trabajando, ¿no? Miren que hace poco, me parece que hasta el año pasado, creo, había un ministro aquí en el Perú, un ministro, el ministro de Economía, que ahorita no me acuerdo bien el nombre, Kurt Burneo. Y googleenlo, porque este ministro padecía de Parkinson y trabajó, y trabajó, y trabajó por buen tiempo, ¿no? Y él sigue, yo me imagino que habrá regresado a la docencia, habrá regresado a su trabajo, a otras cosas en su vida, ¿no? Entonces, es necesario saber que este tipo de enfermedad no te tiene que castrar ni limitar, Benito, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Que un diagnóstico, cualquier diagnóstico físico, mental, por supuesto que abruma, por supuesto que nos genera muchas emociones, ¿no? Nos genera rabia, impotencia, soledad, nos deprime, nos sentimos incapaces, nos sentimos con mucho miedo, con mucha fragilidad, claro, claro, y hay que estar conscientes para otras personas que están ahorita escuchando este, este live, también entiendan y sean empáticos y comprensivos con las personas cercanas que tienen un diagnóstico mental o físico, ¿no? La persona que tiene un diagnóstico vive bueno, por un tiempo, ¿no? Quizás al inicio es muy chocante, es muy movilizador emocionalmente. Y hay que ser empático, y hay que estar al costado, y hay que también sugerir una psicoterapia, también sugerir. Porque, ¿qué sucede? Cuando recibimos un diagnóstico, fluctuamos y sentimos muchas emociones, ¿no? Por supuesto que está la depresión, pero también la rabia. La depresión se va manifestando en rabia, en cólera. Entonces de repente estamos amargados, estamos con cólera, estamos con rabia y no paramos de rabiar y de estar con cólera y de contaminar el ambiente familiar a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestra madre, a nuestros hermanos, con quien estemos viviendo, los contaminamos de nuestra frustración. Entonces ya nuestras personas cercanas no solamente sufren también al vernos con alguna enfermedad, sino que también están, están en un ambiente de mucha agresión, de mucha cólera. Entonces, Benito, también yo te sugiero que tengas unas cuantas consultas, ¿no? Consultas para trabajar en la frustración, en la cólera, en la pena. También, también me pregunto si la enfermedad esta, ¿cómo te ha movido emocionalmente? ¿Cómo se ha manifestado? La cólera, la rabia, la pena, ¿cómo está en ti hoy en día? ¿No? Eso, por favor, tienes que verlo, que tratarlo, ¿no? Luego nos cuentas que tienes dos hijos.
una hija de 14 años y un hijo de 18. Ujú. Y dices que no te valoran, dicen que soy un mal padre. Yo no tengo paciencia, pero ya me controlo. No exploto como antes. Y en buena hora que te controles, en buena hora que poco a poco estás construyendo un Benito más íntegro, más sólido, que te permite pensar en lugar de actuar, que te permite tener paciencia, que te permite controlar tus impulsos, que te permite ser más tolerante, que te permite pensar para tú no repetir en tus hijos la misma historia de violencia que tú has vivido en tu temprana edad. Pero así como esto está tomando un tiempo para que tú puedas cambiar, porque es así, toma tiempo sacar los monstruos de la vida, de la historia, de la memoria física, mental, emocional, espiritual, toma un trabajo de años ponerlo a un costado y que aquello que hoy en día nos moleste o nos disguste o nos frustre, no expresarlo de la misma manera tan destructiva y tan devoradora, intrusiva y aniquiladora. Eso toma un tiempo. Entonces también tienes que darle un tiempo a tus hijos para que ellos vayan comprendiendo y relacionándose con este padre que está cambiando. Ellos son pequeños, tener 14 y 18 años es el inicio de la vida. Entonces, cuando tú dices que ellos dicen que eres un mal padre, que no te valoran, probablemente han habido episodios quizás muy violentos, ¿no? Donde pueden haberte visto como un monstruo, ¿no? Aún tú no queriendo maltratarlos, no queriendo hacerles daño, no queriendo ser tú el padre violento que tuviste, pues cuando uno no se conoce suficientemente, repite la historia. Y yo te sugiero que tú sigas cambiando, que tú sigas trabajando en ti, que no te desanimes, ¿no? Que si hoy en día tus hijos, digamos, no, no validan, de alguna manera decirlo, no validan, no, no ven el cambio que tú estás teniendo, no ven que tú hoy ya no explotas como antes. Si ellos no lo pueden ver, darles su tiempo a ellos. Ellos son hijos, ¿no? Tú acompáñalos ahí a ellos, tú escúchalos, ¿no? Ellos no tienen que ir a tu ritmo y decir, sí, papá, ya cambiaste, te felicito. No, ellos no son padres, papá, mamá de ti, ¿no? Está bien por ti sigue controlando tus impulsos, tu rabia, tu cólera. Está bien, está bien. Luego dice, soy el tercer hijo, tengo 4 hermanos y una hermana, el mayor es varón. Mi papá y mi mamá se peleaban verbal y físicamente. Me castigaban físicamente con una soga cuando yo no sabía las matemáticas. A todos nos pegaban. Qué difícil, ¿no? O sea, has tenido una infancia aterradora, una infancia enloquecedora, una infancia donde uno se confunde. Mi mamá me quiere, mi papá me quiere o me odian. ¿Soy digno de amor? ¿Soy merecedor de amor? ¿No? ¿Valgo? ¿Soy importante? ¿No? ¿O soy una basura? ¿O no sirvo para nada? ¿O soy un bruto? ¿No? Enloquecedor. Porque por supuesto que había momentos donde tú te sentías querido, ¿no? Había un plato de comida, había una casa donde llegar, había agua, había una cama, ¿no? Por momentos seguro tu papá podía mostrar algún tipo de afecto y tu mamá también, pero a la vez los momentos de violencia eran desgarradores y eso es lo que pasa. Gracias a Benito podemos ver dolorosamente, pero podemos notar cómo la violencia, cómo el abuso, el maltrato físico, verbal, psicológico o sexual, el que haya,
y la indiferencia, que es una forma de maltrato, dañan muchísimo. Dañan de formas indescriptibles. Sí, por supuesto. Dice Benito también que yo discutía más con mi papá por defender a mis hermanos. Casi le pego a mi papá por pegar a mi mamá. Acá no había un papá, ¿no? Justamente este fin de semana, domingo 18, se conmemora el Día del Padre, el día que pensamos sobre el Padre, sobre nuestro Padre, sobre cómo fue con él, qué me dejó, lo tuve, no lo tuve, me quiso, lo quise, lo odié, lo repudié, lo odié, lo amé, me confundió, ¿no? Por supuesto, un padre como este señor, el padre de Benito te deja desgarrado, te deja en la incertidumbre, te deja con una violencia acumulada terrible. Porque para que Benito, el hijo, diga, yo tenía que defender a mis hermanos de la violencia de mi papá. Yo tenía que defender a mi mamá de la violencia de mi papá. Con esto no le vamos a poner no le vamos a poner un pedestal a Benito, no le vamos a hacer una estatua, ¿no? Como el mejor hermano y el mejor hijo. Esto no debió pasar. Esto no tiene que suceder. O sea, todas las personas que se sienten identificadas con la narrativa, el relato de Benito, en donde él tuvo que defender a sus hermanos, defender a su mamá, no nos podemos sentir héroes, sino más bien tenemos que mirar en el dolor que eso causó, en el desgarro que eso produjo. Y eso lo tienen que tratar, porque lo que pasa es que para sobrevivir a esta violencia, a esta tristeza, uno coloca una coraza en donde yo pienso que fui muy fuerte, muy valiente, ¿no? Que tuve que enfrentar a mi padre. No, 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 no. Esta historia es muy dolorosa y muy triste, muy triste. Y por supuesto que podemos entender entonces cómo a Benito le ha sido muy complicado, muy difícil el poder asumir un rol de padre comprensivo, sostenedor, acogedor, que ponga límites y normas y reglas con cariño, con afecto, sin destruir la autoestima, la seguridad, el alma de sus hijos. Pero ahí lo estás haciendo, Benito. Ahí estás construyendo un padre diferente al que tú tuviste hoy en día con tus hijos. Luego comentas y dices que el padre viajaba, que no volvía, que volvía después de 6 meses y que tú te sentías muy vacío cuando él no estaba, ¿sí? Con lo cual me da a entender que, claro, un papá puede ser violento, puede ser abusivo, descontrolado, pero es un papá y también lo quisiste a tu papá. Y también, no sé si vive tu padre, pero bueno, acá tú dices, nos hace entender que lo quisiste a tu padre. Claro, uno quiere a su papá, ¿no? Y a veces uno se confunde, ¿no? Entonces dice, no lo debería de querer porque él era malo con mi mamá o maltrataba a mis hermanos, ¿no? O uno dice, no, yo no lo quiero. No, Benito a este papá le tenía miedo, le tenía rabia y también lo quería. Y también lo extrañaba cuando se iba por largos meses. Luego dice, cuando tenía 10 años mi hermano mayor murió porque yo le arrojé un mechero con gasolina. Ese día mi papá llegó y le echó la culpa a mi mamá y le pegó. Yo lloré mucho. Mm, bien terrible, ¿no? Muy terrible lo que tú dices. O sea, tú le echaste un mechero con gasolina a tu hermano y murió. ¿Cuánta violencia? ¿Cuánta desborde? ¿Cuánta, cuánto, cuánta convivencia con lo visceral, con lo dañino, ¿no? Con lo
con el dolor, con la locura también, por así decirlo, ¿no? Sí. Pero ¿qué puedes aprender? ¿Qué puedes aprender en un ambiente familiar donde la comunicación se basa en el insulto, en pegar, en maltratar? Cuando un hijo no sabe las matemáticas y viene el padre y le tira una soga. ¿Qué se puede aprender? Se puede aprender más violencia. Se puede aprender a hacer lo mismo, ¿no? Porque uno dice, y más quizás el hijo varón identificado con, esto no es que el hijo varón solo se identifica con el papá y la mujer con la mujer, no, para nada, pero en este caso podría ser que el hijo varón, copiando, al hijo varón a Benito le quedaban dos líneas más o menos. Una de someterse, de aislarse, de retraerse, ¿no? De quedarse chiquitito, asustadito, o le quedaba la otra de ser como el papá, ¿no? De él desatar su violencia para que nadie se le tire encima, para que nadie venga otra vez a humillarlo, a maltratarlo, ¿no? Eran como dos líneas que le quedaban, claro. Entonces acá vemos que a los 10 años, solo tenías 10 años cuando hiciste esto bien violento, bien desbordado, ¿no? Esta es la violencia que hoy en día te pregunto y te dejo con esa reflexión. Cuando las cosas no salen a tu manera, cuando las cosas eh, se frustran, cuando te frustras por algo, cuando tienes cólera, cuando las cosas no salen, ¿cómo reaccionas? ¿No? No solo con tus hijos, sino en general, ¿cómo reaccionas? Y esa es la que tienes que tratar y seguir analizándola, tratándola. Bueno, y justamente dices que con este hermano mayor era con quien mejor te llevabas y desgraciadamente murió. Luego, finalmente, nos dices que tú por años no has podido dormir, pero que hace 2 años te bautizaste y desde ahí te sientes mejor. Eh, bueno, mi trabajo es la psicoterapia, ¿no? Mi trabajo es la psicoterapia y yo creo, para mí, desde mi visión, lo que ayuda, la base, o sea, para tratar estos problemas, para tratar la salud mental y emocional, lo primero es una consulta con un psicólogo, psicoterapeuta y o con un psiquiatra. Lo primero, lo primero. Después hay muchas herramientas, muchísimas y todas válidas, ¿no? Tenemos el deporte, tenemos las amistades, tenemos la cultura, tenemos el caminar, el salir, el pasear, tenemos el yoga, ¿no? Reiki, tenemos las flores de Bach, tenemos un sinnúmero de otro tipo de ayuda, la alimentación saludable, etcétera. Todo eso suma. En el caso de Benito, él le ayudó muchísimo a acercarse a la iglesia. Ese fue el caso de él, en buena hora, sí, le ayudó, ¿no? Sin embargo, igual sugiero que sus problemas, que sí los siga analizando y tratando en plataformas como esta o en una cita más personal e individual. Bueno, gracias Benito por tu carta, por tu relato, por confiar en nosotros, por regalarnos un poco y mucho también de tu intimidad, de algo muy profundo y muy íntimo, ¿no? Vuelve a escuchar este audio con calma para que puedas analizarlo varias veces y nosotros encantados de poder acompañarte en tu proceso de psicoterapia. Bueno, el día, el día sábado 17 a las 5 de la tarde vamos a dar una charla que se llama Reconstruyendo la relación con mi padre. Justamente lo voy a dictar yo, es 1 hora y media el sábado a las 5 de la tarde y vamos a dialogar, a conversar sobre la figura paterna. Y el mismo sábado, a ver, no, el viernes a las 5 de la tarde están nuestras queridas amigas María Angélica Quijano e Ivonne Mercado. Ambas son consteladoras familiares, tromes, buenísimas, buenísimas, y ellas van a hacer un taller presencial dirigido a
la relación con nuestros padres, a reparar, a restituir, a reconstruir lo que yo guardo, lo que yo siento, lo que yo tengo de todo el vínculo que he vivido con mi papá. Aún no lo hayas tenido, no importa si tú no tuviste papá, si no lo conociste, si no te firmó, no importa, porque ahí hay algo, hay algo. A veces la gente se defiende y dice, no, yo no lo tuve, no lo necesité, no lo lloro, no lo duelo. No, no, así no es. Eso es una defensa. Y quizás necesitaste la defensa hasta cierto tiempo. Hoy en día necesitas tratar qué dejó en ti un papá maltratador, un papá pegalón, un papá alcohólico, un papá adicto, un papá pegalón, un papá disfuncional, ¿no? Eso. Y bueno, y las personas que hayan tenido, que para ellas hayan tenido un vínculo bastante sólido con el padre, porque no hay perfecto. Hay personas que han tenido un papá muy bueno, pero quizás como pareja no fue muy bueno, ¿no? Quizás como padre, como esposo de su mamá no fue muy bueno. Siempre podemos acompañarnos y ayudarnos y seguir reflexionando sobre la relación que hemos tenido con nuestro padre, siempre, toda la vida. Y esta es una buena oportunidad. El sábado conmigo a las 5 de la tarde, virtual, y el viernes a las 5 de la tarde, presencial, con constelación familiar. María Angélica Quijano y Ivonne Mercado. Gracias a la Clínica Las Emociones por permitirme estar con ustedes. Gracias a Megly Ramírez por permitir, por trabajar, por facilitar este espacio de psicoterapia virtual, porque sí, es una especie de psicoterapia donde reflexionamos, ayudamos y contribuimos con la salud mental tan necesitada en nuestra sociedad. Un fuerte abrazo, que tengan un bonito martes y nos vemos.